Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a comenzar el morning meeting de hoy, 27 de diciembre de 2018. Soy Sergio Puente, analista de XTB. Como siempre, se me podéis confirmar que se me escucha correctamente, que veis bien la pantalla. Sabéis que tenéis un apartadito donde podéis poneros en contacto conmigo, hacerme preguntas y confirmarme, por favor, si se ve todo bien. Vale, si alguien me lo puede confirmar, por favor, porque si no, no sé si me estáis escuchando o si no me estáis escuchando. Vale, me decís por aquí que correcto. Por lo tanto, como digo, vamos a comenzar último jueves del año y hay que empezar comentando lo que sucedió ayer en Estados Unidos. Tened en cuenta que veníamos de unos días festivos en Europa, concretamente, por ejemplo, el DAX alemán siempre cierra 24, 25, 26. En España, por ejemplo, hubo media sesión el 24, pero el 25 y el 26, como en toda Europa, estuvo cerrado el mercado. Ayer prácticamente abrió dos o tres materias primas y Estados Unidos, que Estados Unidos tiene media sesión el 24 y el 25 está cerrado, pero el 26, a diferencia de Europa, sí que tiene abierto el mercado. Y como digo, vamos a empezar analizando lo que sucedió ayer. Vimos la mayor subida en puntos para el Dow Jones de su historia. Vimos además subidas en los tres principales índices, Nasdaq, Dow Jones y S&P 500. La mayor subida desde el 13 de octubre de 2008. Estamos hablando de 10 años atrás, además con el inicio de esa crisis de 2008. No quiero hacer paralelismos, por supuesto. Sabéis que luego, después de esa gran caída de verano de 2008, sí que hubo, bueno, pues ese 13 de octubre que subió bastante, exactamente igual que ayer. Luego siguió cayendo, pero quizá fue pues como el punto de inflexión, ¿no? Para limitar las caídas. Como digo, no creo en ningún caso que estemos en la misma situación que en 2008, ni de lejos, ¿vale? Ni hablando técnicamente, ni a nivel macroeconómico, sobre todo teniendo en cuenta que aquello fue un pinchazo de una burbuja muy clara de las hipotecas subprime, de la caída de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, ¿vale? No es la misma situación, o sea, simplemente estamos en un momento de desaceleración normal y corriente. Estamos hablando de ciclos económicos. Sabes que la economía siempre es cíclica. Después de una etapa de expansión, viene una etapa de auge y posterior recesión para llegar a una etapa de valle para luego volver a una etapa de aceleración, una etapa de crecimiento. Por lo tanto, bueno, esto simplemente se enmarca dentro de esos ciclos económicos. Desde mi punto de vista, esto sí que voy a hacer un análisis o una apreciación completamente personal. Lo que sucede ahora mismo es que tenemos mucho más acceso a la información, todo se hace de una forma mucho más rápida, mucho más instantánea. Por lo tanto, el mercado ahora no es el mismo de hace 20 años. Cuando hay un cambio de ciclo, bueno, pues entra esta fase de nerviosismo, ¿vale? Que estamos viendo este trimestre, pero también lo bueno que tiene es que precisamente toda esa cantidad de información, esa rapidez con la que podemos acceder al mercado, lógicamente trae una calma mayor también bueno, pues cuando todo este nerviosismo se calme, que yo desde mi punto de vista creo que debería empezar a calmarse, no tardando mucho. Ayer hablaba precisamente con El Mundo, que me preguntaban precisamente por cómo veía el mercado en 2019. Yo creo que el año que viene va a estar dividido en dos etapas, es los 6 primeros meses y los 6 últimos. Los 6 primeros meses, según se vayan solucionando, bueno, pues todos los problemas, entre comillas, que está habiendo ahora mismo, ese Brexit que no acaba de materializarse, se habla de Brexit duro, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, bueno, pues esos problemas de gobierno de Donald Trump, me parece que ya no se sabe si se va a cerrar el gobierno, si no se va a cerrar, se van a llevar a acuerdos, etcétera, etcétera. Y dentro de España, sobre todo, en el foco puesto en ese 23 de mayo, creo recordar, esas elecciones tanto locales como autonómicas como europeas y bueno, probablemente también
nacionales, ¿vale? De si Pedro Sánchez decide adelantar las elecciones. La segunda parte del año, bueno, pues lo más probable que sea bastante menos revuelta, sobre todo cuando ya se tenga efectos o cuando ya conozcamos los efectos de esa retirada de estímulos por parte del BCE y sobre todo cuando el propio Banco Central Europeo empiece a subir de una vez los tipos de interés, lo cual va a ayudar lógicamente mucho a los bancos y en el caso del IBEX, desde luego, va a ayudar bastante al índice, puesto que sabéis que es un índice muy bancarizado, ¿vale? Como digo, todo esto dentro de lo que es la actividad macroeconómica, luego hablaré un poquito del petróleo. Y sabéis que ya, bueno, pues en esta última parte del año, después de la semana pasada, que hubo esa decisión de tipos en la Fed, de poco movimiento hay, están las instituciones económicas de vacaciones, por así decirlo, tendremos que esperar enero para que haya cualquier tipo de movimiento. Seguimos pendientes, lógicamente, de cualquier noticia de Reino Unido. Tampoco se espera nada hasta bien entrado enero, hasta pasadas las fiestas, lógicamente. ¿Vale? Y como digo, dicho esto, pues vamos a ver niveles de los propios índices. Hoy Europa está recogiendo perfectamente esas subidas de ayer de Estados Unidos. Como decía, me preguntáis por aquí si el S&P puede rebotar. Bueno, el S&P 500, yo que es el que tengo en pantalla, lo dije la semana pasada, no creo que podamos hablar de una recuperación hasta que se superen por lo menos esos 2.500 puntos. Creo que todavía tiene que sufrir. Ojo, porque sí que es cierto que si rompe esos 2.500, bueno, pues quizá podríamos estar viendo una proyección hasta los 2.600. Pero desde luego yo creo que es muy, muy pronto para hablar de un cambio de tendencia en el corto medio plazo, aunque es, bueno, sí, podríamos, como digo, ¿no?, buscar esos 2.500 puntos. Vamos a ir a Europa, como comentaba. Todos los índices han tenido la misma tónica después de una apertura muy alcista, lógicamente impulsados por esas noticias que nos llegaban de Estados Unidos. Hoy también se están moviendo en torno a lo que nos llega de Estados Unidos, puesto que, como veíamos antes en el S&P 500, por ejemplo, veis esta vela roja, corresponde a los futuros de hoy, que bueno, que parece que vienen anticipando una caída en el mercado, lógicamente una recogida de beneficios después de esa gran subida de ayer. Por lo tanto, los índices europeos, bueno, pues están moviendo en esa tónica después de una apertura muy alcista, están cayendo, están yendo a buscar ese cierre de hueco. En el caso del S&P 500 estaríamos hablando hoy, perdón, del S&P 500, del DAX alemán, estaríamos hablando de puntos cercanos a los 10.550, que correspondería a ese cierre de hueco. Si queréis ser un poquito menos específicos, bueno, pues iros hacia los 10.566, 67, es bastante probable que veamos este cierre de hueco durante este ratito de seminario. Además, es muy curioso en el caso del DAX alemán, que corresponde justo con la media de las bandas de Bollinger, ese hueco de mercado alcista. Una vez cerrado el hueco, bueno, pues lo más probable o lo que debería suceder es que vuelva otra vez a la senda alcista, aunque desde luego no creo que terminemos con las mismas subidas que hubo ayer en Estados Unidos, aunque sí que es probable que terminemos hoy en números verdes. En el caso del IBEX 35, ese cierre está muchísimo más cerca que en el caso del DAX alemán. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Sería en este caso la búsqueda de los 8.455, como digo, muchísimo más cerca que en el caso del DAX alemán. Sí que es curioso y es interesante el hecho de que se esté parando en la zona de 8.400 el IBEX 35. Es vital que termine el año manteniendo esos 8.400 puntos. ¿Y por qué digo que es vital? Porque es que dejadme que lo ponga en diario para que veáis que después de esos 8.400 prácticamente no hay nada hasta los 7.500 o 7.400 puntos. Es, como digo, un nivel importantísimo a mantener hasta finales de año, que sabéis que quedan prácticamente la sesión de hoy, la sesión de mañana y la media sesión del día 31.
El caso del CAC 40, situación similar al resto de índices, lo que estamos comentando, ¿vale? Sí que es cierto que la subida ha sido mucho más fuerte, por lo tanto, ese cierre de hueco todavía está un poquito más alejado en el entorno de los 4.635. Situación distinta también para el FTSE. Sabéis que el índice inglés se está moviendo completamente, a ver, no completamente distinto, pero sí que los niveles son muy diferentes, puesto que tienen sus problemas internos con respecto a ese Brexit, ¿vale? Yo es una bolsa de la que huyo, no quiero tener nada en Reino Unido hasta que se resuelva esa salida o no del Reino Unido de la Unión Europea, hasta que se resuelva si al final va a ser por Brexit duro, si va a haber un nuevo referéndum, si va a haber un acuerdo, qué es lo que va a pasar, ¿vale? Yo, desde luego, no me la jugaría, ¿vale? Vamos a ir con materias primas, como comentaba, sobre todo fijándonos en el petróleo, tanto el Texas como el Brent. Ayer ambos indicadores o ambos futuros subieron bastante, sobre todo porque empieza a haber cierto nerviosismo de que bueno, pues, estos niveles tan bajos sean insostenibles, ¿vale? Sobre todo para la OPEP y para Rusia. Vemos que se han llegado a tocar esos mínimos de 2016 y 2017, ¿vale? Os lo voy a dibujar, pero creo que se ve bastante claro, ¿vale? En el entorno de los $42 por barril. Como digo, empieza a haber cierto nerviosismo de que, bueno, pues sea quizá, ¿no? Un momento para comprar, un momento para que la OPEP se ponga las pilas, precisamente esos mínimos coincidían con prácticamente los momentos en los que ha habido acuerdo de reducción de barriles de petróleo. Por lo tanto, los inversores lo están entendiendo como un momento para comprar. Siempre con el precio del petróleo, ¿vale? Si queréis hacer una estrategia a medio-largo plazo, ¿vale? Siempre tenéis dos opciones, lógicamente, comprar directamente petróleo, que sería pues eso, directamente en el mercado de futuros, el petróleo Texas de referencia en Estados Unidos o el petróleo Brent de referencia en Europa, ¿vale? Que es con esta operativa de futuros, o bien también podéis, si queréis, bueno, pues otra forma de inversión, porque hay gente a la que no le gustan los futuros en este caso, aunque es lo mejor, ¿vale? Para comprar petróleo. Bueno, pues si queréis también podéis invertir en empresas que vayan íntimamente relacionadas con el precio del crudo, como por ejemplo Repsol, ¿vale? Entonces, esas dos opciones, desde luego, creo que el año que viene, lo que serán los primeros meses, veremos un rebote bastante importante del precio del petróleo. Creo que a nivel técnico es bastante claro. Por debajo de los niveles de 42 es muy complicado que se deje caer hasta los niveles de 2015, ¿vale? Hacia esos $25 por barril. Y de todos modos ahí sí que reaccionaría la OPEP con fuerza, ¿vale? Por lo tanto, si queréis una operativa, ya que estamos terminando el año, para el año que viene, creo que los primeros meses, tanto el petróleo Texas como el petróleo Brent, ¿vale? Que veis exactamente el mismo gráfico, puede ser interesante. Durante el día de hoy yo creo que todavía podríamos ver ciertas bajadas en el precio del crudo, cierta recuperación de parte de esos beneficios o recogida parte de esos beneficios de las subidas tan fuertes de ayer, no mucho más abajo de los 53,25, 53,50 en el caso del Brent, llegando a los últimos mínimos, perdón, y en el caso del Texas, os lo voy a dibujar ahora mismo también, ¿vale? El objetivo estaría muchísimo más cercano en el entorno de los 45,25, es decir, 50 céntimos abajo. ¿Vale? Una vez llegado a ese punto, lo más probable, como digo, es que empezamos a ver cierta estabilización y un cambio de tendencia de cara ya al año que viene. El precio del oro que bueno, sigue subiendo, veis además que está bastante descorrelacionado, entre comillas, con las bolsas de manera muy curiosa, ¿no? O sea, veis cómo no ha recogido
esa gran subida de los índices americanos no se ha visto reflejada en una gran caída en el precio del oro, a pesar de que ayer, bueno, pues sí que tuvo ciertas caídas, pero nada importante. Como veis, sí que es muy interesante el hecho, ¿vale? De este cruce o intento conato de cruce de la media móvil de corto plazo y de la media móvil de largo plazo. De hecho, hablaba justo, esto estamos hablando de justo el jueves pasado, que decía que si cortaba, entonces sí que sería una buena oportunidad para ponernos en corto. No llegó a cortar, ¿vale? Sabéis que siempre la operativa de medias móviles hay que buscar ese cruce, ese corte de medias y sobre todo sí que quiero que veáis la media móvil de los 200 últimos periodos, cómo está actuando muy bien como indicativo, como soporte, ¿vale? De todo este impulso alcista que llevamos viendo prácticamente un mes. Ojo, porque sí que es cierto que veis que con la media móvil, ¿vale? De 200 sobre todo se produce esta especie de arcos, ¿vale? Esta especie de formaciones en arcos. Es bastante probable que veamos ciertas caídas, ¿vale? Sin abandonar lo que es la tendencia alcista, sí que veamos ciertas caídas, sobre todo teniendo en cuenta que el RSI también marca cierta descorrelación, ¿vale? Veis que esta zona de mínimos, ¿vale? Que correspondería a este mínimo. Posteriormente el RSI marca mínimos decrecientes, por lo tanto siempre se suele resolver a favor del indicador. Por lo tanto, sí que quizá no durante el día de hoy, pero quizá para los próximos días podríamos ver una caída del precio del oro, quizá hasta los 1.260 aproximadamente, que correspondería con ese cruce o con ese soporte de la media móvil de los últimos 200 periodos. Vamos por último con el Forex. Quiero empezar con el euro-dólar. Hablaba la semana pasada también, primero de esos niveles, precisamente de 1.14.7 por arriba, 1.13.49 por debajo. La semana pasada precisamente estábamos en estos puntos. Se había salido de esa formación triangular que está dibujando. Estamos hablando de M30. Lo voy a poner en una hora para que lo veáis un poquito más claro, ¿vale? Sigue dibujando esta formación triangular, sigue apoyado en ese 1.13.5 aproximadamente, correspondiéndose con lo que sería la parte baja, la tendencial alcista de esa formación triangular. Por lo tanto, lo que se espera durante la jornada es ciertas subidas mayores del euro, no mucho más arriba de donde está, pero sí que podíamos ver ese 1.14 durante la mañana, incluso una vez llegado a ese 1.14, bueno, pues si lo supera, desde luego podríamos buscar ese 1.14.4 parte de arriba de esa formación triangular como comentaba. El caso del Eurolibra, que va a terminar el año exactamente dentro de ese gran canal. Llevamos todo el año, absolutamente todo el año, hablando de esa zona de control entre 0,86 y 0,90. Está ahora mismo en 0,90 precisamente. ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, pues desde luego durante el día de hoy podríamos ver un nuevo ataque a la zona de 0,95, esos últimos máximos, pero también lo mismo para los próximos días. No sería nada extraño pensar en una caída hacia 0,868, hacia toda esa zona baja de todo este 2017 y 2018, que veis que se ha mantenido perfectamente durante todo el año, ¿vale? Estamos hablando de un gráfico en diario, lo voy a poner en horario para que veáis también, como decía, la operativa durante el día de hoy, ¿vale? Eso a nivel medio plazo y, como veis, durante el día mantenemos, en un gráfico a corto plazo, en un gráfico horario, veis que se mantiene perfectamente esta tendencia alcista. Por lo tanto, como comentaba, durante el día de hoy podemos ver ciertas subidas buscando, como comentaba, esa zona de 0,904. El caso del dólar yen, perdiendo ya claramente todos los soportes. Sin embargo, vemos esta fuerte subida que tuvo también ayer el precio del dólar con respecto al yen. Se ha parado en esta zona de control, en los 110
con 90 y pico, 111 aproximadamente, es bastante probable que veamos nuevas subidas del dólar en este sentido. Veis que también a lo mejor en una hora no se aprecia, pero a lo mejor si lo veis en 4 horas se ve que está dibujando prácticamente un hombro, cabeza, hombro invertido. Por lo tanto, como comentaba, también una operativa interesante, teniendo en cuenta el precio en el que está buscando los 111,30 aproximadamente para el dólar yen. ¿Vale? Por último, quiero hacer un repaso, como siempre, al VIX, al índice de volatilidad, sobre todo para que veáis el punto al que está llegando. Muy pocas veces en los últimos años se han superado la zona de 25,30. Estaríamos hablando de esta gran subida de febrero de este año. O sea, ¿os acordáis con esa gran caída que hubo en febrero? ¿Vale? Estaríamos hablando también de esta crisis de deuda también que hubo 2015, también la de 2011, 2012, ¿vale? Como veis, como digo, bueno, pues muy pocas veces supera esta zona de 25. Esto es buena señal, lógicamente, para las bolsas, buena señal también para el VIX, que debería caer, no sé si con fuerza, pero desde luego debería caer hasta la zona de 16,47, 17 dólares en los próximos días. También sabéis que una operativa interesante suele ser este índice de volatilidad. ¿Vale? Para finalizar, como siempre, quiero volver muy rápidamente a los índices para ver si sigue vigente lo que comentábamos hace un rato, hace media horita. El DAX alemán acercándose a ese cierre de huecos, sigue cayendo, sigue perdiendo esa subida de apertura, como comentábamos hace un rato. El IBEX exactamente igual, por lo que veo. De hecho, ya ha cerrado ese hueco, ya ha llegado a ese objetivo. Y el CAC 40, como comentaba, bueno, pues relativamente lejos, más lejos que el caso del IBEX y que el caso del DAX, pero acercándose también a ese cierre de hueco. Vale, una vez cerrado el hueco, a partir de aquí tendremos que mirar dos cosas. En primer lugar, cómo vienen los futuros americanos, que siguen cayendo, siguen recogiendo ganancias, pero si vemos que los futuros de Estados Unidos, bueno, pues empiezan a rebotar ligeramente bueno, pues desdibujar esta vela roja, desde luego sería una muy buena oportunidad de compra para los índices europeos durante el día de hoy. Mientras tanto, bueno, pues seguimos esperando ese cierre de hueco que comentaba hace un rato. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el morning meeting de hoy. Recordaros simplemente que el lunes 31 no estaremos en la oficina, ¿vale? La dirección nos lo ha dado libre, no estaremos por aquí el día 31. Sí que recordaros que habrá media sesión en Europa, sesión completa en Estados Unidos, ¿vale? El día 31 en Estados Unidos hay sesión completa, en Europa hay media sesión y el día 1 estarán cerrados los mercados, tanto Estados Unidos como Europa, ¿vale? Simplemente que lo recordéis. De todos modos, sabéis que por internet podéis buscar perfectamente los calendarios bursátiles. Yo, en concreto, me despido hasta el día 16. Me voy a coger unos días de vacaciones. Espero, nada, pues cuando vuelva, leeros por aquí, veros en los seminarios. Así que como no voy a estar, sí que aprovecho para desearos un muy feliz año, que tengáis buena noche vieja, buena entrada y buena salida de año, como se suele comentar. Agradeceros que estéis aquí como todos los días, ¿vale? Como año tras año en estos seminarios. Y nada, lo dicho, cualquier cosa que necesitéis, sabéis dónde estamos. Feliz año y nos vemos a la vuelta. Un saludo.